Montico, Marito, ya, ya. Ok, bueno, buenos días a todos. Buenos días especialmente a Mario Zapata. Para mí es de verdad de un gusto especial que podamos inaugurar el semillero del Grupo Óptica Materiales, el seminario del semillero Grupo Óptica Materiales, con una charla de alguien que para nosotros es muy cercano, más que un colega y un gran colaborador con la Universidad Distrital, es un gran amigo mío, como todos ustedes lo saben. Bienvenido Camilo, que por ahí lo estamos viendo, si pudo entrar por fortuna. Eh, y pues, digamos, no solamente por el sentido que tiene esa estrecha colaboración y amplia colaboración, más bien estrecha por lo cercana y amplia por lo grande que ha dado Mario siempre a nuestro grupo, a la universidad, incluso ha estado aquí trabajando como postdoc. Y pues entonces es un símbolo importante para este seminario, para nuestro semillero, que sea Mario Zapata quien inaugure el seminario este semestre. Pues bienvenidos a todos. Santi va a hacer una presentación de Mario, aunque a todos lo conocemos, pero pues, pues para que estemos todos enterados. Bienvenidos Camilo, especialmente Julián Rincón, también por ahí lo veo, qué chévere. Y entonces, adelante, Santi. Gracias, profesor. Y gracias también al profesor Mario por pues, darnos aquí el inicio de la charla del seminario como tal de este semestre. Hoy pues, nos vas a hablar un poco sobre el control de emisión de luz por medio de nanoantenas usando plasmones, si no estoy mal. Hola, ¿los escuchan? Sí. Sí, sí. Ah, Sí, es que Santi eso. tiene como mala Y señal. pues el profe Mario Zapata es... Sí, sí, pues, debe ser acá la oficina, profe. Y pues el doctor aquí, Mario Zapata, si me corrige si no estoy mal, es docente de la Donostia International Physics Center en San... Haberte hecho una manito ahí, Santi, Es porque tú también estás pues con un mala gran señal y colaborador. pero, perdona que me atraviese. Bueno, Mario Zapata es físico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en Bariloche, tiene otro máster en física en la Universidad de los Andes, el doctorado en física también en la Universidad de los Andes y una amplia experiencia de investigación en San Sebastián, tanto en el Donostia International Physics Center, donde actualmente funge como postdoc, y también en Nanogune, otro centro de investigación muy importante, líder mundialmente en temas pues, de óptica, de fotónica, nanofotónica, y, bueno, pues, problemas relacionados con la interacción en materia. Es un gusto enorme, Mario, de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos, por abrir el seminario y pues bienvenido adelante, Mario. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la introducción. Bueno, el día de hoy voy a intentar hablar un poco de mi investigación en estos últimos años, sobre todo resultados de los últimos 4 o 5 años, que tienen más que ver con la interacción o el control de la luz que es emitida desde no solo de un emitter, de un emisor cuántico, por ejemplo, sino de un emisor cuántico acoplado a una nanoantena plasmónica o en un sistema, digamos, dieléctrico, en el cual uno aumenta o diseña cómo tiene que salir esa luz y también pues, voy a hablar un poco de cómo esa luz que es emitida por ese híbrido, en ese híbrido, con esa estructura híbrida, se puede meter en una guía de onda, por ejemplo. A ver, esto es importante para aplicaciones ya directas en que tienen que ver con un chip determinado o un sistema integrado de colector de luz, ¿no? Pues bueno, como mencionaban, trabajo en el Donostia International Physics Center de San Sebastián, aquí en el País Vasco. Tenía afiliación y pues trabajo en el grupo de Javier Espúraro, que es un grupo reconocido ampliamente en el área de nanofotónica. Bueno, entonces como les comentaba, el, el- el objetivo de esta charla es presentarles a ustedes algunos
ejemplos y algunas partes de esta emisión de luz que se produce cuando tengo un, una, un emisor cercano a una antena plasmática. Entonces, la primera parte, vamos a hablar de cómo se modifica el decay rate o el decaimiento espontáneo de la radiación de un emisor cuántico, cómo se modifica ese decay rate con una antena plasmónica. Segundo, voy a hablar de un par de conceptos que son el factor de Purcell y el lens shift. Puede ser algo un poco más técnico, pero bueno, se trata de hacerlo entender en una situación particular, experimental. Y tercero, voy a contar cómo puedo integrar esa luz en un sistema fotónico integrado. Entonces empecemos por el principio. Eh, Imaginémonos un emisor cuántico, puede ser pues, un átomo, un punto cuántico, un NV Center, que eso creo que es un centro, no, perdón, de vacancias de nitrógeno, no sé cómo le dice. Bueno, es un sistema que puede ser representado por un sistema de dos niveles, en un sistema en una aproximación muy estándar en el campo. Entonces, básicamente uno envía luz a ese emisor cuántico. eh, digamos, un electrón de ese emisor cuántico se excita desde el nivel base a un nivel excitado y tiene asociado un decay rate, o sea, una rata de decaimiento, que es este gamma cero, que es básicamente es proporcional al inverso del tiempo de vida de esa, de esa emisión de luz. ¿Sí? Entonces, cuando tengo eso en el caso de tener un solo emisor. Entonces, cuando tengo el emisor cercano a un nanoresonador, todavía no digamos que es una nanoantena plasmónica, pero es un nanoresonador, es una partícula metálica, un sistema dieléctrico, aparece que ese total decay rate, el decay rate es cambiado por este gamma total, que es digamos que aumenta o se acelera ese decay rate por esta cantidad. Entonces ahora ya no es tau cero, sino t, o sea, cambia el tiempo de vida de esa excitación. Entonces, y esto se debe a lo que se conoce como el Purcell effect, el efecto Purcell. El efecto Purcell no es nada más que el aumento de esa emisión, el aumento de la rata de emisión espontánea de un sistema cuántico por la presencia o por la presencia de un nanoresonador, o por el cambio en el entorno de ese quantum emit. Entonces, uno puede usar esta figura de mérito, que es el Purcell factor, para cuantificar el Purcell effect, y es simplemente pues la división entre este total decay rate del sistema híbrido, que es el quantum emitter con el nanoresonador, dividido el decay rate del sistema sin nanoresonador. Entonces, esto es importante porque no toda la radiación que se da en este sistema va al far field, o sea, va al campo lejano. O sea, no se emite totalmente toda la luz digamos, que aparece de la desexcitación, no se va toda digamos, al infinito, sino que puede quedarse parte de esa energía, digámoslo así, queda en la parte, digamos, no radiativa, que es condensada en esta parte, digamos, que se llama gamma no radiativo, y eventualmente un fotón que sale de este sistema, pues es cuantificado aquí como el gamma radiativo, ¿sí? Entonces, el Purcell factor tiene dos partes, que es una parte no radiativa, que digamos corresponde a las partes que tienen pérdidas intrínsecas en el nanoresonador, y el gamma radiativo es un fotón que sale al far field, al campo lejano, ¿sí? Entonces, una forma de decir qué tan eficiente es este proceso, digamos, cuánta luz me llega a un detector, digámoslo así, se conoce como el radiative yield o la eficiencia radiativa, y esa eficiencia radiativa no es nada más que la división entre la parte radiativa y la parte del gamma total, que incluye la parte no radiativa. Entonces, esto es un valor que normalmente va entre 1 y 0. Entonces, entre mayor tenga usted la tasa radiativa, pues mejor es este sistema híbrido para emitir o aumentar la luz que es emitida de este sistema emisor nanoresonador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace uno en particular para cuantificar
o para optimizar este proceso. Este proceso pues uno puede simplificarlo, esto pues no quiero ir a los detalles, pero uno puede hablar del aumento de esa emisión y es simplemente la división entre cuánta luz se emite en este sistema híbrido dividido la emisión de la luz del sistema solo, sin ningún entorno alrededor de él. Pues esto, ¿cómo se calcula? Se calcula de una manera sencilla desde el punto de vista clásico. Uno calcula el entorno del campo, o sea, el campo local, o sea, el campo puntual de, digamos, cuando mando luz a un sistema, al resonador, yo calculo el campo eléctrico acá, que normalmente es aumentado. Entonces, el aumento de ese campo local, cuando mando luz, una luz de intensidad es cero, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la parte del radiative yield, que es o la eficiencia radiativa que expliqué anteriormente. Entonces, la multiplicación de estas dos cantidades me da cuánto puedo aumentar esa emisión, ¿sí? Entonces, con este valor vamos a hablar un poco ahora sí, de resonadores plasmónicos. Entonces, un resonador en particular es el resonador plasmónico, es las partículas plasmónicas. Entonces, para entrar en ese detalle, pues voy a decir simplemente en la manera de cáscara de nuez, que se llama, en breve, que es plasmónica. Pues en plasmónica uno tiene que, utilizando partículas plasmónicas o la ciencia que se dedica a la plasmónica, permite concentrar, manipular y aumentar la luz en espacios muy pequeños, que se denominan, pueden denominarse modos plasmónicos, por ejemplo. Y esto pues es gracias al acoplamiento de fotones a la superficie, a los plasmones superficiales en una interfaz metálica. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos la luz es confinada en espacios muy pequeños de cuando encuentro una resonancia plasmónica. Ya voy a hablar de eso en un minuto. Entonces, bueno, cuando hablamos de resonadores plasmónicos, o también los podemos llamar nanoantenas plasmónicas, estoy considerando el problema físico de la interacción de luz, materia en la nanoescala. Entonces uno tiene que envía luz clásica a un sistema, tenemos en este caso una partícula de plata, ¿sí? De dimensiones nanométricas, y tengo varios procesos, entre ellos pues, los más destacables son el proceso de scattering de la luz, o la dispersión de la luz, y la absorción, que la absorción es lo que se queda en la partícula, normalmente por calentamiento óhmico. Entonces, uno que ve en el mapa global de una resonancia plasmónica o de la óptica o lo que también llamamos la respuesta óptica de esta partícula, pues es que un scattering y absorción, cross-section, una sección transversal de scattering y absorción. Vemos un pico aquí y en ese pico, si nos paramos a mirar el campo eléctrico que pasa en ese pico, o sea, 300 y pico por acá, 360 nanómetros, yo veo que el campo eléctrico dividido, el campo eléctrico incidente, siempre es mayor que el valor de cero. O sea, hay un aumento del campo y mejor aún que ese campo está concentrado fundamentalmente en las inmediaciones de la partícula. O sea, estoy confinando el campo eléctrico en la frontera de esa nanopartícula. Entonces, para decir algo, para comentar o para sintetizar en esta slide, lo que tenemos es que hay un movimiento resonante producido por la resonancia, por los plasmones, por los electrones que están en la superficie de este sistema, y los vamos a llamar resonancias de plasmones superficiales localizados, que son en partículas. Y también podemos decir que pues, este tipo de comportamientos o estas resonancias plasmónicas permiten localizar y pueden permitir aumentar el campo eléctrico en espacios muy pequeños que se llaman pues, el volumen medio de esta excitación plasmónica. Entonces, ¿qué pasa con las resonancias plasmónicas? Las resonancias plasmónicas tienen en particular, eh, pueden ser muy versátiles respecto a la forma, por ejemplo, ¿no? Uno puede tener sistemas como estos, como el cubo, donde tiene nanocubos, donde uno tiene, que puede excitar estos modos, por ejemplo, este que se ve aquí a 2 electronvoltios, o este pequeñito aquí, con diferentes distribuciones de carga, si se quiere, o puede tener partículas dependiendo también digamos, si tengo un disco, un cubo, o puedo tener un disco, en un disco puedo aparecer estos dos modos, o puede aparecer un tercer modo cuando hibridizo con otra partícula internamente,
o puedo tener partículas tan raras como estas, donde lo que hacemos es ver, o lo que podemos ver aquí es que dependiendo de la polarización o del haz de luz incidente, puedo tener o máximos de hasta cientos de, cientos de veces el campo incidente, como en este caso, que es una partícula híbrida de una bipirámide y una esfera, una nanosfera metálica de oro, o puedo tener valores muy pequeños si me voy al valle de esta respuesta óptica, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que es una partícula bastante interesante para aplicaciones en CERN, pero eso se sale un poco de los, de los alcances de esta charla. Bueno, ahora en particular hay un sistema que me interesa mucho, que son lo que llaman los sistemas de plasmonic gaps o plasmonic gap nanoantenna, que son sistemas donde llevo partículas, las acerco a otra y mido el campo. Como ustedes saben, tenemos que tener campos muy grandes, nos interesa tener un campo muy grande y un quantum yield cercano a uno para tener una emisión buena de estos sistemas híbridos, pero vamos por la primera parte. En esta primera parte del aumento de campo, podemos tener un sistema, por ejemplo, de plata, en el cual puedo alcanzar 2000 veces el campo incidente a una longitud de onda del visible, interesante. Por ejemplo, dependiendo del gap entre estas dos, puedo tener valores de 2000 o de 1000, ¿sí? Si tengo 2 nanómetros de distancia. O también puede depender del material. Si tengo oro, es menor, pero igual es interesante. Es 100, 50, o sea, son valores altos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a describir algunos sistemas que los podemos llamar resonadores plasmónicos o nanocavidades plasmónicas. Entonces, en particular, si nos podemos tener esta que les mostré ahora, que es lo que se llama un gap nanoantena o un dímero plasmónico, donde puedo aumentar la luz de manera pues altísima, o puedo tener una cavidad plasmónica de este tipo, que es lo que llamamos una matrusca, que es un sistema Corchel, donde tengo un núcleo de oro, luego tengo la cavidad como tal, y luego un shell de oro otra vez, donde puedo confinar el campo de manera diferente al dímero, pero sigue siendo una cavidad. Una importante en los últimos años es la cavidad plasmónica denominada nanopartícula sobre el mirror, que es o sea, nanopartícula sobre el espejo, digamos sería la traducción, pero vamos a llamarla nanopartícula on a mirror, que es un sistema donde tengo un sistema metálico encima de un mirror metálico, de un espejo metálico del mismo material de la partícula, y puedo se puede depositar en la mitad de este gap, se puede poner moléculas individuales incluso. Esto ha sido estudiado ampliamente por los grupos de Jeremy Bomber, bueno, de gente, y aquí en el grupo como en particular hemos estudiado muchos de esos tipos de sistemas. También se puede hablar, si uno va más allá de la estructura, digamos, pasa de la estructura esférica de estas partículas y puede hacer cálculos atomísticos de esta estructura, puede llegar a considerar que las terminaciones son atómicas y se puede hablar incluso de picocavidades, ¿no? Y esto aparece mucho en sistemas en los cuales uno tiene, por ejemplo, un microscopio de transmisión, un microscopio de tunelamiento, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un microscopio de túnel, un microscopio que trabaja con efecto túnel. Entonces, estos son diferentes aspectos o diferentes configuraciones de cavidades plasmónicas o nanocavidades plasmónicas. Y lo interesante aquí es que podemos confinar la luz eh, en un entorno muy específico, muy pequeño, y puedo tener valores muy grandes, ¿sí? Entonces, recordando nuestra ecuación de la optimización de la emisión, tenemos esta parte muy bien identificada donde cerca de una nanopartícula plasmónica o en un gap puedo tener un campo muy alto. Ahora vamos a hablar un poco de qué pasa con el radiative yield y cómo podemos hacer una física interesante a nivel teórico para predecir comportamientos que nos lleven a obtener una muy buena optimización. Entonces, aquí, en este caso, voy a analizar diferentes tipos de escenarios donde tengo nanopartículas esféricas, tengo gap esférico y la partícula en el mirror esférico, ¿no? Entonces, y esto tengo las mismas tres configuraciones para otro tipo de antenas. Voy a considerar, por ejemplo, el disco, una nanopartícula hecha de disco, o sea, perdón, en forma de disco, o disco sobre disco, o disco sobre mirror. Asimismo, un nanorod o una nanovarilla
con un gap aquí y una nanovarilla en el mirror. Y así como este que se llama un crescent o una media luna, digámoslo así. Y los resultados son los siguientes. Para esto, entonces, utilizamos, vamos a calcular la primera parte de la ecuación, que es lo que llamamos el aumento de la excitación o el campo local. Hago un barrido sobre el diámetro de la esfera, por ejemplo, en este caso, me voy a diferentes valores del diámetro y, y calculo el campo localizado en este punto, ¿sí? Como vemos aquí, este punto, al interactuar con una onda plana, ¿no? Entonces, este tipo de mapas me permiten ver que para ciertas regiones, en el mapa de colores tengo valores, digamos, de 16 hasta máximo hasta 16 en esta región, o por ejemplo en el mirror llego a 200 veces el campo incidente, o en el caso de las RODs llego a valores que son 350 en esta línea, o incluso mayores, a 2500 en el caso del ROD on a mirror, ¿sí? En particular, y cuando calculas la eficiencia radiativa vemos valores, como puedes ver aquí, el mejor que se ajusta a un valor cercano a 1, pues es el nanoparticle on a mirror, donde tengo unas regiones muy grandes de valores de 1 o valores bastante competentes de 0,75, o sea que no son 0, ¿no? A diferencia de estos casos aquí, tengo valores, zonas donde sí es 0. Entonces, para redondear, uno lo que hace es multiplicar estos dos valores, calcula esta parte, que es el Excitation Enhancement y el Relative, y cuando multiplica las dos, puede obtener para diferentes escenarios, donde calculo para la partícula individual, para el gap, para el mirror, para diferentes configuraciones, obtengo estos valores de la fotoluminiscencia, por ejemplo, fotoluminiscencia o la emisión aumentada utilizando estas nanoantenas. Entonces, uno que tiene aquí, tiene valores que llegan o a 10, a 300, 150, 600, o sea, tengo una amplia gama de posibilidades para realizar experimentalmente sobre todo. Entonces, en particular aquí, resalto que los que tienen los valores mayores son los Rod Gap nanoantena, que sería donde tengo valores cerca a 3000, si me voy por esta línea, obviamente. O sea, quiere decir que consigo que la longitud de la nanovarilla sea de 300, por ejemplo, o de 250, va a tener un valor muy alto de 200 nanómetros. Esto sí, considerando un gap de más o menos 10 a 15 nanómetros. Aquí en particular es de 10 nanómetros la distancia entre estas dos partículas. ¿Ok? Entonces, este tipo de sistema nos permite obtener una emisión de la luz y una emisión de la luz muy alta y o sea, multiplicarlo, imagínense, por 10 a la 3 veces, tanto en el visible como en el infrarrojo cercano. Entonces, esto pues, es una buena noticia y adicionalmente, pues podemos calcular también, estos son cálculos pues, que hemos hecho durante los últimos años, podemos calcular la directividad, que es no es nada más que esa emisión, que la emisión que sale de este sistema híbrido, donde debería yo poner un colector o el receptor en un experimento para recibir la mayor cantidad de luz. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que esa directividad tiene pues unos ángulos determinados donde tengo la mayor eficiencia. Entonces, en este caso, la luz no es que vaya ni para arriba ni para abajo, no, va hacia los lados, específicamente a 60 grados, ¿sí? En este caso, o en el caso de los crescents o de las medialunas, la luz va totalmente hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Lo cual es, pues, es esperado si uno lo compara con casos de antenas pues, que operan en las radiofrecuencias, pero pues estamos aquí en el mundo de en el nanomundo, digámoslo así. Pues bueno. La segunda parte de esto es un poco más técnica, que tengo que hablar un poco del Pulsar Factor y del corrimiento lambda. Entonces, bueno, la imagen clásica que uno puede tener de un sistema, de un emisor cuántico en un resonador, pues es esta. Tienes un emisor, que es un sistema de dos niveles, metido en un resonador óptico, ¿sí? Entonces, en ese resonador óptico, como les mencionaba anteriormente, perdón, el emisor cuántico puede tener esta respuesta, digamos, puede tener una respuesta en fotoluminiscencia, que es esta curva que está aquí en gris, que es muy delgadita y tiene una intensidad determinada, que está normalizada. Pues cuando lo pongo en un resonador plasmónico,
este sistema o esa emisión experimenta un corrimiento en energía que se llama Land Shift o corrimiento LAMP, que está asociado a la función de Green, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero calculando una cantidad que está relacionada con el campo eléctrico en la posición del emisor, hay un movimiento, hay un shift de esa, normalmente a energías más bajas, y luego hay, por el efecto del Purcell Factor, por el efecto Purcell, que está relacionado también con esa función del campo eléctrico, en la posición del emisor, uno tiene que hay un ensanchamiento, un broadening, en inglés, de esta emisión del emisor, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en un sistema en particular, que es este, que es un nanodímero en un mirror. O sea, es un nanodímero de oro encima de un espejo de oro. Este sistema tiene unos modos plasmónicos asociados, donde aumento el campo enormemente, tanto en esta longitud de onda, que sería el gap, o sea, aquí acciona respecto a esta densidad de carga un, eh, con un acoplo, digámoslo así, un acoplo que tiene que ver con el gap entre las partículas y el espejo que está abajo. Y en este caso, este modo particular está asociado con el modo electromagnético que tiene que ver con el gap entre estas dos partículas, o sea, arriba, ¿no? O sea, en este gap de arriba. Entonces, una vez caracterizado ese sistema, uno dice, bueno, vamos a ver si funciona en la teoría. Entonces, pues primero vemos un experimento en el cual la emisión de un fluoróforo o un sistema cuántico, no importa, o sea, vamos a llamarlo fluoróforo, simplemente, emite y tiene esta función espectral. Esta función espectral, como pueden ver, como les mostraba anteriormente, es muy delgada, muy picuda, digámoslo así, en español. Y lo que nos interesa es si hay un corrimiento y un ensanchamiento de esta emisión cuando lo someto a la estructura plasmónica, ¿sí? Y efectivamente, pues lo que queremos ver es esto, si hay el ensanchamiento, aquí en longitud de onda sería al revés que en energía, o sea, sería a longitudes de onda mayores. Y lo que obtengo experimentalmente es esto. Tengo efectivamente que hay una reformación de esta emisión. Cuando tengo el sistema completo, ahí vemos el corrimiento en energía y el ensanchamiento de la señal que emite este sistema completo, tanto en este modo como en este modo. Entonces ahí vemos, y bueno, para diferentes partículas, nuestros compañeros experimentales pueden reproducir diferentes configuraciones en las cuales ven lo mismo. Esto no es nada más que diferentes tamaños de partículas. Entonces aquí, para mostrar un poco, el cálculo teórico está aquí en esta parte. Vemos que es una estructura donde al cambiar algunos parámetros vemos el ensanchamiento Purcell, se obtiene. Es un ensanchamiento que tiene unos valores aquí, pues que son interesantes, son buenos, son de alrededor de 5 milielectronvoltios, por ejemplo, pero puede llegar a más dependiendo de cómo configure las partículas. Y luego el land shift también, o sea, el land shift se ve que funciona. Y luego, al calcular para esos diferentes valores, uno acá tiene un buen acuerdo entre experimento y teoría. Entonces el experimento sí que está aquí, en línea, digamos, más tupida, y el comportamiento teórico, pues, es bastante razonable con respecto a los valores obtenidos, ¿no? Bueno, o la concordancia con los valores experimentales es muy buena, ¿sí? Entonces, ¿qué permite este tipo de sistemas? Pues predecir y utilizar la teoría del cambio del Purcell Factor y del corrimiento LAMP en una condición específica en un sistema real que se denomina un nanodimer on a mirror con un fluoróforo que está en la mitad del gap de esas dos partículas y que se puede hacer experimentalmente. ¿Listo? Entonces, bueno, finalmente quiero mostrar un poco de cómo se puede aumentar el factor de Purcell de otra manera, que es utilizando una cavidad, en este caso no es plasmónica, pero es un híbrido de una partícula metálica, que es plasmónica, y ahora en lugar de mirror vamos a tener una cavidad dieléctrica. Una cavidad dieléctrica, pues es que tiene lo particular de estas cavidades dieléctricas es que eh, tienen un índice de refracción alto, por lo general,
y puedo tener valores de Q, que voy a decir que es muy altos, ¿no? Entonces aquí voy a generar esta partícula, se llama, o este sistema se llama una cavidad fotónica plasmónica híbrida, ¿sí? La vamos a llamar así. Entonces, en nuestro slide inicial teníamos que el factor de Purcell era una cantidad que podía estar asociada a la división entre estos dos valores, el total decay rate y el decay rate, espontáneo decay rate, si se quiere. Pero ahora vamos a utilizar otra figura de mérito que es el factor Q y el volumen efectivo. El volumen efectivo no es nada más que cuánto puedo confinar yo el modo electromagnético en una condición particular, o sea, el tamaño o la región, cuánto mide esa región, que es del orden de los nanómetros. Y el Q es, digamos, qué tan picuda es la señal del modo de una estructura, en este caso del nanoresonador, que es una estructura dieléctrica. Entonces, en particular, yo tengo acá que el volumen efectivo, aprovecho que en una nanopartícula metálica los volúmenes efectivos son muy pequeños y que en una cavidad dieléctrica los Q son muy altos, son del orden de 10 a la 3, 10 a la 4. Entonces, cuando multiplico estos dos valores, obtengo valores en la cavidad híbrida fotónica, tengo valores de 10 a la 8, por ejemplo. Entonces, esos son valores muy buenos. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo rápido. En la nanopartícula metálica tengo factores de Purcell del orden de 10 a la 5, mientras que en la cavidad dieléctrica son pequeños. Tengo un valor de 1250. Pues cuando obtengo el sistema híbrido, obtengo un orden de magnitud más, que es 1 por 10 a la 6, con lo cual estoy aumentando el valor del factor de Purcell, pues estoy teniendo un valor del factor de Purcell muy elevado para que puede ser utilizado en aplicaciones directas, ¿no? Puedo irme también al caso, en este caso lo hicimos para el visible, como pueden ver aquí, estamos a 500 pico nanómetros, mientras que en una estructura muy parecida, también con una cavidad dieléctrica, podemos obtener valores de 10 a la 7, ¿sí? 2 por 10 a la 7 en la cavidad híbrida. Aquí simplemente metemos una partícula en este huequito que hay aquí, o sí, en esta región donde se puede meter la partícula, donde puede caer la partícula cuando se hace de manera experimental por un método de autoensamblado, por ejemplo. Pero bueno, y finalmente, lo que les contaba al principio, ¿cómo puedo colectar la luz que se emite, que es emitida por este sistema híbrido, por ejemplo? Entonces, esto me lo voy a saltar porque esto simplemente es que voy a utilizar esta partícula o la emisión de esta luz para meterla en una guía de onda. Entonces, quédense con que me quiero acoplar a un modo particular de la guía de onda, que es uno de estos dos, que son los menos digamos, los que tienen una eficiencia mejor energéticamente hablando, o sea, tienen menos pérdidas. Y lo que hago aquí es considerar que la luz que es emitida por este emisor, puede ser un punto cuántico, con la nanopartícula sobre el mirror, vemos que cuando para cierta resonancia obtengo que toda la luz o parte de la luz está bastante confinada en la guía de onda, o sea, la luz que se emite aquí por esta estructura híbrida se acopla completamente a la guía de onda, que es una guía de onda de nitrato de silicio, por ejemplo. Si vemos este campo aquí, vemos que nos acoplamos a ese modo particular que les decía antes aquí, que es el TM0, por ejemplo. Y podemos usar también una figura de mérito que se llama el factor de acoplamiento y simplemente calculo la potencia radiada al final de esta guía de onda dividido la emisión, dividido el valor de la emisión o la potencia radiada de este emisor solo. Entonces, cuando calculo eso, obtengo valores que pueden decir ustedes, no, pequeños, 6, 8, pero considerando que la luz que se emite acá va en muchas direcciones, el acoplamiento es bastante bueno y depende, aquí quiero mostrar que depende de la forma, porque aquí tengo la nanopartícula esférica sobre el mirror y aquí tengo un rod sobre el mirror y puedo empezar a diseñar un poco mejor estas antenas para obtener valores mayores, como vamos a ver en la siguiente slide. Pero aquí para estos dos casos en particular, que son valores, que tengo en cuenta valores reales, experimentales, obtengo una eficiencia bastante buena, o sea, alrededor de 6-8% y aquí 12-15%. Digamos, en el caso particular donde ya tenemos unos valores reales de diseño que utilizamos nuestros colaboradores en la Universidad de Erlangen y otros que están en AMO, que es en Aachen, en Alemania. Ellos pueden diseñar este tipo de sistemas donde ponen
Esto se llama disco sobre disco más el quantum dot. Entonces tienen una partícula que llamamos nanohamburguesa, una especie de disco sobre disco, y ponemos aquí el punto cuántico. Y en este tipo de sistemas podemos llegar a valores que sobrepasan el 20, el 30%, ¿sí? Y aquí lo muestro de manera espectral, ¿sí? En este caso particular, las simulaciones nos dan que la propagación de la luz efectivamente se da la luz que se emite por esta antena, está aquí, ¿cómo se dice eso? Se puede se puede conducir por la guía de onda. Si graficamos, por ejemplo, el vector de Poynting, vemos que efectivamente hay una muy buena recepción de esa radiación que sale de este sistema híbrido en la guía de onda, ¿sí? Entonces, pues con esto, creo que les he dicho ya todo. Unas conclusiones, simplemente pues que puedo utilizar este tipo de sistemas que son nanoantenas plasmónicas acopladas a puntos cuánticos para diseñar, eh, digamos, para diseñar la emisión de luz en sistemas reales, ¿no? Segundo, pues podemos también calcular o obtener la reformación de la emisión de un sistema utilizando esta nanocavidad en particular, que se llama nanodimer on a mirror. Y finalmente podemos decir que este tipo de estudios nos permiten eh, dirigir o diseñar a nivel de ingeniería la directividad de la emisión que puede salir de este sistema híbrido y que se puede acoplar eficientemente a un sistema particular o un dispositivo fotónico, ¿sí? Bueno, finalmente, pues estas son las personas con las que yo colaboro. Este es mi director del grupo, que es Javier Aispurua, Rubén Esteban en particular, y cálculos de esta presentación, parte también ha sido hecho por José Luis Montaño, que es colaborador aquí del centro, y los cálculos experimentales han sido del doctor Rigir Thomas de AGEN. Y pues con esto, pues muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Marito. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Entonces, pues, procedemos a, a las preguntas. Quien Perdón si tenga me demoré preguntas, mucho más. simplemente. Me han dicho que más tiempo, que menos No, tiempo, no, pero no, bueno, muy bien. bueno. Muchas gracias, Mario. Adri, adelante. Adriana, Veo ¿cómo que estás estás? ahí. Supongo que vas a preguntar. No, no Eh, conozco un seminario, charla, conferencia donde Adri nos pregunte. César me invita para eso. Me dice, Pues venga por si claro. nadie pregunta. Pregunte cualquier cosa, pero no mentiras. Primero que todo, quiero saludar a Mario. Qué gusto Gracias. verte. Lo Qué mismo, gusto Adriana. ¿Cómo verte. estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, muy bien. Sí, Ah, bueno, me alegra. estupendo. Pues Marito, sí, tengo una pregunta porque yo no sé Sí, si cuéntame. César te ha contado que por acá pues estamos haciendo unos pinitos de nanopartículas para aplicaciones de hipertermia terapéutica, de Ujú. nanomedicina, mejor dicho. Sí, algo Y tengo entendido. entonces, bueno, entonces con un estudiante pues veníamos haciendo unos cálculos para usar los fluoróforos como termómetros, Ok. como nanotermómetros, pues porque me imagino que como tú sabrás, ellos cambian sus propiedades de emisión dependiendo de la temperatura del baño. Ujú. ¿Ustedes han trabajado algo de esto en baños térmicos? Sí, el Sí, el grupo grupo se dedica se dedica bastante a bastante eso, a pero eso, ya pero desde ya el desde punto el de punto de vista vista. cuántico directamente, o Ujú. sea, donde utilizan otra tecnología numérica, que ya, digamos, las ecuaciones maestras, el Imbladiano, esto está, o sea, ya es un sistema abierto, ¿no? Lo que ustedes han trabajado en la universidad. Yo soy el que me encargo de esto a nivel clásico, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo voy a hablar yo estoy en el régimen, si se quiere, de acoplamiento bajo, no, acoplamiento débil, ¿no? De weak coupling, Ujú. primero que todo. Y segundo, la emisión yo considero posterior a que ya pasó todo lo que pasa cuánticamente, ¿no? O sea, yo ya considero el fotón salió o no salió con cierta eficiencia, con cierto radiative yield. Entonces, para de meternos en la parte térmica, uno incluso podría cuantificar acá, que es la parte no radiativa. O sea, la parte no radiativa, pues yo considero que son las pérdidas óhmicas. Entonces, ahí yo puedo acoplar, incluso en un sistema clásico, cuánto se calienta, cuánto no. Pero, digamos, la expertise real del grupo
está tirando pues hacia ese lado, ¿no? Que es ya la parte de óptica cuántica, donde consideramos que el baño térmico, pues el baño térmico, pues o sea, se trabaja de otra manera, como un sistema cuántico abierto, ¿no? Eso es, Ah, ok, sí, porque pero eso es sí, lo que estamos haciendo, el sí, sí, típico cálculo del Inbladiano, sí, de sí, eso, meter, exacto, de utilizar este sistema de fluoróforo como en un sí, sistema cuántico abierto y bueno, y mirar cómo cambia esa eficiencia de sí. Sí, radiación. no, eso todo lo hacemos en el grupo. Yo no lo hago, pero digamos, yo trabajo esto a un nivel clásico y digamos que yo considero ya yo considero valores que pueden salir de la parte cuántica, que es digamos, el pure phase, y todo eso lo meto yo a mano, digamos, como dato extra en las simulaciones, pero mis cálculos son totalmente electromagnéticos. La luz es clásica y los sistemas que también son clásicos. Por ejemplo, para que sigan siendo clásicos y no haya tunelamiento, por ejemplo, mis gaps son lo suficientemente grandes, eh, por decir sí, algo importante que es eso. Y considero también pues, que efectivamente que los factores de Purcell son lo suficientemente pequeños para que no estén en el campo de acoplamiento fuerte, porque ya empiezan a aparecer cosas más interesantes, efectivamente. Bueno, muy chévere, Mario, gracias. Ustedes simulan en console, entonces, esta Eh, parte, esta yo, aproximación clásica. Sí, todo esto lo hacemos en console y numerical. Y algunas cosas se pueden hacer que también, digamos, si tuviéramos esferitas nomás acoplados a puntos cuánticos, eso se puede hacer incluso con teoría de mí, o sea, es sencillo. O sea, se puede calcular incluso sin hacer simulaciones. Lo que pasa es que esto, pues no lo comenté, pero esto ya es para aplicaciones específicas de un proyecto europeo que terminó hace poco, donde presentamos una especie de chip, ¿sí? de dispositivo, donde es la última parte que hablé, que ya sí, el proyecto busca esto, busca sacar la luz o meterla dentro de la guía de una guía de onda de silicon nitride, ¿sí? Ujú. Y lo interesante es que utilizan un sistema barato que no es con self-assembly, ¿no? Entonces, pueden hacer todo este tipo de partículas autoensambladas. Entonces, hacen los rods, los creces, todo eso. Entonces, hay diseños específicos que nos dan para que nosotros simulemos. Entonces, esto y tiene la ventaja que es más barato, ¿sí? De Sí. construir que ir a una sala limpia y hacerlo. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, este proyecto se llevó a un buen fin y los valores son lo suficientemente grandes para permitir una aproximación clásica. ¿Sí? Muy chévere y muy interesante todo lo que están haciendo. Nosotros, por Claro, ejemplo, en los cálculos no hemos tenido en cuenta todavía para nada esa amplificación que produce la nanopartícula. Nuestro sistemita claro, no es tan sofisticado, no se hace en sala limpia ni nada, simplemente se sintetizan nanopartículas. La idea es pegarle los fluoróforos para medir claro. temperaturas intracelulares. Ok, Pero no, pues qué rico que de pronto pudiéramos ahí hacer algo en conjunto. claro. Hay algo Invitado. interesante, Adriana, pues si me invita a Alemania, yo voy. Con mucho gusto. No, yo estoy aquí en Bogotá. Hacemos, Estoy en Bogotá. bueno, también voy, mejor. Pero Entonces, cuadramos un paseo a Alemania también si listo, quieres. listo. Hay algo que no he dicho, que eso de pronto lo entiende, ya que me pregunta. Hay que tener en cuenta que estos sistemas, por ejemplo, ya ahora que mencionas el fluoróforo con las nanopartículas, uno siempre considera el caso donde las partículas, cuando esta condición es positiva, o sea, cuando el aumento o el radiative yield es grande, ¿no? Pero si ustedes ven aquí uno diría, la pregunta que uno dice, ¿por qué aquí es negro? Entonces, ¿qué pasa? Que es que hay sitios donde eso se llama el quenching, ¿no? Entonces, Ujú, el fluoróforo no puede estar tan cerca de la superficie de la nanopartícula porque la emisión se va toda a la parte no radiativa, ¿sí? Entonces, ya uno tiene que veo. estar lo suficientemente separado y geométricamente también con ciertas condiciones para que no se elimine. ¿Cómo se dice quenchar en español? Quenching. Bueno, la verdad es que no sé cómo se llama, pero Sí, como que me no se entiende que cancele, se como... cancela, un cancelamiento de la emisión. Eso es. Entonces, bueno, no sé si le respondí algo, pero bueno, Sí, 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 claro que sí. vale, Después charlamos más. Muchas gracias. gracias. Vale. Sí, Vale, muchas gracias, Mari, muchas gracias, Adri. Eh, ¿Alguien más? Bueno, mientras alguien más se anima, yo también tengo preguntas. Sí, yo iba también por ahí,
por ese lado, porque claro, los cálculos y las consideraciones que estamos haciendo en ese proyecto que dirige Adri allí en la Javeriana sobre termometría de fluorescencia, no se está teniendo en cuenta aún esos aumentos de la tasa de decaimiento por, por cuestión de estas nanoantenas. Si tenemos dos eh, nanoesferitas de estas muy próximas, pues todos estos efectos podrían ser importantes. Y pues de eso no hay control, ¿no? Entonces, pero bueno, ya lo discutieron allí. Entonces, yo tengo un par de preguntas, Marito, sobre esto, agradeciendo de nuevo y expresando mi gusto y mi admiración por ese trabajo tan interesante. Eh, sobre ese corrimiento LAMP, este LAMP shift, Sí, y el ensanchamiento, pues que ocurre simultáneamente con el corrimiento, ¿cómo podría uno, digamos, cualitativamente comprenderlo? ¿Cómo puede uno ver que ese corrimiento hacia más bajas energías del espectro, bueno, este sería de scattering, ¿no? sí, Y ese ensanchamiento, ¿cómo puede uno, digamos, comprenderlo cualitativamente al menos? sí, Ese a ver, asumen. esto no es que sea difícil de explicar, pero me puedo enredar. Pero básicamente hay una figura o una cantidad que se llama el que está aquí puesto, el Local Density of Photonic States, ¿no? Entonces, lo que está hablando, entonces lo que se está hablando aquí es que hay un mayor número de estados electromagnéticos disponibles, o sea, se amplía cuando tengo un emisor cerca de un nanoresonador plasmónico. La forma de decir que aumenta o que aparece el factor de Purcell, que se aumenta o que cambia la respuesta espectral de ese emisor, es porque cambió el entorno electromagnético en una posición particular de donde está puesto el emisor, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se da? Porque se aumenta la local density of photonics, o sea, ¿cómo se dice eso? La densidad Densidad local local de de, estados. de, de estados fotónicos. Entonces, es como si yo estuviera en una, en una carretera muy pequeñita, donde voy solo, entonces ahí tengo una posibilidad nada más, ¿sí? Si yo voy en un carro, ¿no? Ahora, me imagino, entonces lo que hace es que si cambio de entorno, entonces me voy de país, aparecen 50.000 autopistas, ¿no? Entonces tienes un montón de modos para acceder. Entonces eso está matemáticamente representado en la función de Green, en la parte real, ¿sí? En la parte real yo veo que ese entorno dieléctrico mejoró el, mejoró o cambió, digamos, experimentó un cambio en la emisión de ese sistema. Entonces, todos estos que están aquí, de este ensanchamiento, corresponde a que ahora tengo múltiples canales ¿sí? accesibles a esos modos particulares. Entonces, ese aumento quiere decir que en un continuo aparecen, porque como son valores clásicos, en un continuo aparecen más valores que ensanchan esa condición de unidad que tenía en principio, ¿no? Y el LAMP shift es una consecuencia indirecta de esos mismos estados, ¿no? Esos estados, al tener una disposición diferente en esa densidad local de estados, me permiten tener una dirección predilecta con la cual se me mueve todo el paquete, ¿sí? Es como si cambiara, de alguna manera, es como si al cambiar el entorno dieléctrico estuviera cambiando el entorno dieléctrico, o sea, es como si cambiara el índice de refracción, el índice de refracción del medio por la presencia del local density of photonic states, ¿sí? Es lo mismo que aparece cuando tengo una partícula plasmónica, miro si lo tengo en agua, no es lo mismo que si lo tengo en aire, porque cambió el entorno dieléctrico. En este caso, lo que estoy cambiando es localmente la local density of photonic states y al aparecer mayores canales, aparece como si hubiera un refractive, un índice de refracción diferente en esa condición local, por lo cual se me shiftean todos esos modos. Esta sería la forma
un poco así como con los dedos que podría explicar. Pero no sé Bien, bien, si me bien. entienden. Sí, es un Sí, poquito sí, así. sí, sí. Sí, No, sí, no es sí, fácil, la muchas. verdad, no es fácil y yo me enredo un poquito, pero bueno, espero haberme hecho entender un poco. Sí, 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 claro que sí. Bueno, esa era una pregunta que yo tenía. sí, Eh, Sabe que Adriana va a lanzar otra, pues, si quieres, ¿no? Ah, bueno. Bueno, yo al final viendo en la tercera parte de la charla, Mario, sí, eh, que fui este bastante tipo rápido. de dispositivos, sí, de setup, pues, como para conducir la radiación de esa nanoantena, pues enseguida me vienen a la mente las posibles aplicaciones que supongo que, pues por cuestión de tiempo, Mario no desarrolló, pero sí quisiera un poquito y que nos ampliara sobre esas aplicaciones que puede haber, por ejemplo, para el caso de desarrollo de dispositivos plasmónicos. Usted lo mencionó ahí al final sobre tecnología fotónica. Sí. En el caso de los dispositivos plasmónicos activos, pasivos, sensing, que se ha explorado alrededor de esto o que se ha indicado. Ok, mire, en particular el escenario que tenemos nosotros en el proyecto Poseidón era muy sencillo, todo el mundo pues sabe lo que es poner un emisor cerca de una partícula plasmónica, sabe que poner una partícula plasmónica aumenta los campos, etcétera, etcétera. Eso ya está muy estudiado. Sabemos lo del sensing, sabemos lo de la termoplasmónica. Y hay también condiciones ya de que se trabajan desde la óptica cuántica, donde se está buscando cada vez más tener lo que se llama ¿cómo se llama? Es un single photon emitter, ¿no? Se llama así, ¿cierto? Pues, entonces, toda la gente que trabaja en ENVI Centers, que trabaja ¿cómo se llama? Sí, bueno, en emisores cuánticos, pues conoce muy bien eso y eso es tecnologías muy caras. ¿Sí? La idea de Poseidón era juntar dos mundos. El primero es la parte de la química de síntesis de partículas hechas con métodos químicos, que es, como digamos, como decía un profesor despectivamente en mi alma mater de la Universidad Nacional, decía que era revolver agüitas. No, no, eso no es revolver agüitas. Gente que, sí, ahí está la puya. Pero bueno, con métodos químicos, que es básicamente preparar unas muestras, lo que llamaríamos top-bottom, ¿no? Sería no, bueno, sí, ¿cómo se llama esa tecnología? Pues que es métodos Bottom de, top, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es hacer esta síntesis requieren, pues, pues es básicamente revol- eh, revolver diferentes compuestos a través a través de unos protocolos para crear, ¿cierto? O sea, parar, por ejemplo, el crecimiento de una partícula con cierta direccionalidad. Entonces, que te salgan esferas, que te salgan rods, que te salgan estrellas, eso es muy complicado. Pero ya lo tienen muy eficiente los químicos, ¿sí? La gente que trabaja en esto, entonces ellos dicen, paro acá y tengo emisión de estas partículas a tantos nanómetros, ¿no? Entonces, juntar ese mundo con el mundo de la gente que trabaja en silicon devices, ¿no? Entonces, la plataforma era crear una guía de onda y sacar la luz que todo el mundo conoce, que sale de un punto cuántico grande, emitiendo en el visible, y uno en telecom. O sea, uno a 650 y otro en 1550. Muy particular. Se compran los puntos cuánticos y las partículas se diseñan de forma que usted las pueda hacer autoensambladamente. Porque la gracia no era coger, ir a la sala limpia, poner el punto cuántico aquí, bien puesto, poner la nanopartícula bien puesta, bien ordenadita, bien linda, y diseñar encima el wafer, ¿no? No, esto era hacerlo a nivel de generamos un protocolo, hacemos las partículas y las disponemos ahí como caigan. De hecho, usted lo puede ver acá, las partículas caen como le da la gana, ¿sí? No son arreglos, nada. Y lo interesante es que sale luz de ahí, esta luz que sale con una cierta eficiencia. Entonces, básicamente era competir con métodos que ya están, pero que con este caso es mucho más barato y mucho más rudo, digamos, más. Esa era como la idea de esto, ¿no? Y no irnos a la parte que es más frontera, digámoslo así, que es la construcción. Por ejemplo, hay gente que hace single photon sources en vCenters, en sistemas que están muy de moda ahora, que son sistemas 2D, en sistemas
Transition Metal Decacogenase, donde pueden obtener esas condiciones. Nuestra condición era otra, era hacerlo como se ha hecho toda la vida en la parte química y tener luz clásica sin tener en cuenta pues, que son single photon sources, ¿no? O sea, no era esa la idea. Entonces, más o menos. Sí. Bien, bien. Bueno, y otra cosa importante es que esto ya se hizo, eso no lo mostré acá, era hacer, en el caso de las partículas sobre el mirror, hay un dispositivo que creamos en este proyecto que era poner encima otro mirror y hacer, eso sí es me demoraría más, pero ahí lo interesante era que con ese tipo de partículas se podía hacer se llama un pumping electrónico. Entonces, se mandan electrones, o sea, hay una descarga, digámoslo así, como una especie de efecto túnel, y con eso es que se excita el sistema. Y luego ese sistema electro-óptico, esa luz se saca a la guía de onda. Entonces es mucho más interesante. No, esa sí Muy es una interesante. técnica. Sí, eso es. Muy interesante. Gracias, Marito. Camilo, Listo. creo que Camilo está... Adelante, Camilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenos Bien, días. Cami, Camilo, ¿qué tal? gracias. Cami, hola. Muy bien, muy bien. Tengo más una curiosidad, que Sí. me surgió ahorita, porque de acuerdo a lo que entendí, obviamente esto es un proceso clásico de la luz, una vez pasan ciertos fenómenos internos, ¿cierto? Sí. Y dependiendo de las posiciones, obviamente de las distancias y demás, pues ahí es donde pueden surgir ciertos efectos cuánticos que aquí no están. Pero Sí. se sabe ahorita, o no sé si parte del grupo trabaja esa parte, no sé, que si por mayor proximidad entonces ya surgen ciertos efectos cuánticos y esos efectos ayudan, o sea, hacen que aumente aún más, menos, deterioran, digamos que todas estas ventajas de esos como enhancements que se generan finalmente, o esos aumentos de picos Sí. y demás, o sea, ¿qué pasa ahí finalmente? Sí. Porque de pronto es decir, bueno, esta es una aplicación, la otra tendrá otra, seguramente. Sí. Pero ¿qué pasa ahí en esos casos? Mire, muy buena pregunta, Cami. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, casi en todos los sistemas que utilicé, vámonos a esta gráfica acá. Por ejemplo, en esta figura, toda la parte clásica empieza, o sea, es válida hasta distancias de más o menos 1 nanómetro. ¿Sí? Debajo, o sea, cuando yo disminuyo esta distancia, que esto lo hicimos, no sé si se acuerda de mi tesis de doctorado, yo trabajé en mi tesis fue de 1 nanómetro para abajo. ¿Sí? Entonces, en 1 nanómetro para abajo, ya este pico ya no es un pico. Ahí se cae totalmente porque hay tunelamiento cuántico. ¿Sí? Entonces, exacto. Entonces, en ese caso, no estaría bien para efectos de aumento. Pero lo que me salva en todas estas discusiones es que yo tengo gaps de 4, en este caso de 4 nanómetros, y en el caso, porque esto es las dimensiones físicas del fluoróforo, de hecho, se puede controlar eso con el sistema experimental, y en este caso, los puntos cuánticos que son comprados, que son de PBS, eso se llama Sulfide Elite, ¿no? Bueno, un material específico, son puntos cuánticos que están fijos, que tienen 12 nanómetros. O sea, yo no puedo cambiar el tamaño del punto cuántico. Entonces, si se le pega una partícula por un lado y otra partícula por el otro, ya tengo el gap definido. Ya está limitado. ¿Sí? Entonces, si pudiera disminuirlo a 5 nanómetros, pues mejor, porque tendría más aumento, pero yo estoy limitado a las condiciones experimentales. Eso es lo que pasa. Entonces, claro, se ha estudiado todo el régimen, el que sigue después, y claro, yo lo estudié en mi tesis y el grupo se especializa en eso, pero para ya un diseño experimental que va a salir como pues, digamos, una patente, lo que sea, eso ya es esto que les mostré hoy, ¿sí? Que funciona la parte clásica, sigue funcionando. Ya, Eso ok. es. No, listo. Ya, esa era la Listo. curiosidad que tenía. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, pues, Camilo. gracias. Bueno, yo creo que Mario, que tenía Sí, limitaciones de tiempos, ya aquí no... por la niña, sí. Ya, vale, vale. Pues entonces vamos a despedirlos, pero Muchas con dos gracias. invitaciones. Una es que a propósito de lo que comentaba Mario hace un momento sobre estas fuentes deterministas de fotón individual y pues estas aplicaciones, invitarlos el próximo lunes a las 2 de la tarde, justamente una estudiante egresada de nuestro grupo, nuestro semillero, Mario, la conoció, fue dirigida por también nuestro colega y amigo Camilo Espejo.
Jenny Romero nos va a hablar sobre su trabajo de tesis doctoral que desarrolla en este momento en Francia, en la Universidad Tecnológica de Troyes. Y esa es la primera invitación. Y la segunda invitación, bueno, a propósito, esto es en el marco del coloquio de licenciatura en física, que es la conferencia 197, la que va a dar Jenny. Y aprovecho para invitarlos de una vez a la conferencia número 200 en el coloquio de licenciatura en física, que también nos lo va a ofrecer nuestro querido amigo Mario Zapata. Entonces, En nos otro despedimos tópico, con, sí, sí, por con otra cosa. no es esta misma charla para que se animen a conocer otro tópico de Vamos a hablar trabajo. de quiralidad, que es muy guay, muy importante. Exactamente. Sí. Bueno, Entonces, Mario, pues muchas gracias. gracias. Esto simplemente redunda en esa percepción que tenemos de la enorme colaboración que recibimos de parte de Mario y su grupo aquí en la Universidad Distrital. Muchísimas gracias a Mario por estar siempre ahí acompañándonos, apoyando a los chicos, el grupo, la universidad, con los convenios, etcétera. Y a los que nos acompañaron, gracias. Y este seminario semanal también están invitados a que nos acompañen. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marito. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, profe Mario. Saludo a todos. Profe. Dime. ¿Ya terminaste la grabación? Espera.